Principales civilizaciones precolombinas de América. Este video está orientado para niños que cursan quinto año básico de educación chilena, el cual de forma didáctica motiva a los alumnos a aprender. Llamamos civilizaciones precolombinas a aquellas culturas que se establecieron en el continente americano antes de la llegada de Cristóbal Colón al territorio. Dentro de estas civilizaciones destacaron tres. En primer lugar están los aztecas, quienes se establecieron hacia el año 1325 en la ciudad de Tenochtitlán, ubicada en el centro del Valle de México. Su lengua fue el náhuatl. La organización sociopolítica fue monárquica teocrática. En su jerarquía, Tlaotani era la autoridad máxima, seguido de la nobleza, luego los comerciantes conocidos como pochtecas, en penúltimo lugar los campesinos y artesanos, organizados en calpullis, y finalmente el tlacotín, donde se ubicaban los prisioneros de guerra y esclavos. Su economía se basaba principalmente en la agricultura, cultivando maíz, porotos y ajíes en sus famosas chinampas o islas flotantes. Además, poseían redes comerciales de intercambio, donde utilizaban el cacao como moneda. Eran politeístas, es decir, que creían en muchos dioses, ofrecían tributos y sacrificios a algunos, creían que la sangre mantenía vivo al sol, por eso entregaban de ofrenda sus corazones. Su dios principal fue Quetzalcóatl. Los aportes fueron la medicina natural, un calendario, sistema de escritura jeroglífica, arquitectura e importantes avances en la astronomía con estudios del Sol, la Luna y Venus. En segundo lugar encontramos los mayas. Hace más de 2000 años, la civilización maya se ubicó al sur de México, Guatemala, Honduras, El Salvador y en la totalidad de la península de Yucatán, comprendida en dos imperios: Imperio Antiguo del siglo IV al siglo IX e Imperio Nuevo del siglo X al siglo XV. Su lengua pertenece a la rama de las lenguas mayenses. Su organización sociopolítica fue en base a ciudades-estado, y en su jerarquía, Xalachinic era la autoridad máxima, seguida por el sacerdote llamado Almacán, luego los jefes de poblado. En penúltimo lugar encontramos los artesanos y campesinos, y por último, los esclavos y prisioneros de guerra llamados Pentacov. La base de la economía maya estaba sustentada en la agricultura de maíz, porotos, calabazas y paltas. Poseían un sistema de cultivo llamado milpa. Eran politeístas, adoraban a dioses de la naturaleza y realizaban ritos y sacrificios para complacerlos. Hunahpu fue su dios principal. Además tenían un juego de la pelota en donde participaban los esclavos y prisioneros de guerra para entretener a la nobleza. Ambos equipos estaban destinados a morir. Sin embargo, un equipo moría como sacrificio a los dioses y el otro como medida de castigo. Sus aportes fueron el sistema de escritura jeroglífica más complejo de Latinoamérica, un sistema numérico matemático donde por primera vez se incluyó el cero, su arquitectura y un calendario solar que es la base hasta hoy en día, el cual abarca los 365 días del año. Finalmente, encontramos a los incas, civilización que sus orígenes se remontan al siglo XIII después de Cristo hasta el siglo XVI, con capital en el Cusco. Su extensión fue desde la Amazonía colombiana hasta el norte de Argentina y Chile. Sin embargo, la historia asegura que la extensión en el territorio chileno fue hasta el río Maule en la séptima región, y que fue gracias a los mapuches que no pudieron extenderse más al sur. El territorio abarcado fue denominado Tahuantinsuyo, el que se dividía en 4 suyos: Antisuyo, Contisuyo, Collasuyo y el más relevante Chinchaysuyo. Su lengua era el quechua. La organización sociopolítica fue una monarquía absolutista teocrática, donde el poder absoluto lo tenía el Inca, quien estaba en la cúspide de la pirámide, seguido por la nobleza. Luego venía el pueblo, que estaba compuesto por artesanos, pescadores y sirvientes organizados en ayllú. Finalmente, en la base de la pirámide encontramos los yanaconas, quienes eran los esclavos y prisioneros de guerra. Su economía estaba basada principalmente en la agricultura de maíz y papa, aunque cultivaban además porotos, calabazas y yuca. Dominaban en absoluto las técnicas de siembra conocidas como terrazas de cultivo. Además practicaron la domesticación de llamas y alpaca como medio de carga y transporte. Eran politeístas, predominaba su creencia al dios Sol,
conocido como Inti. Además estaba la adoración a divinidades como Viracocha, Dios creador de todo, padre de Inti. Construyeron el Camino del Inca para permitir el comercio y facilitar la vía por donde transitaba el chasqui, que era un mensajero corredor que transportaba mensajes de forma oral. Tenían un sistema de contabilidad numérico llamado quipu, el cual consistía en una serie de nudos agrupados por color, donde a cada color se le asignaba un valor. Sus aportes fueron un calendario, su arquitectura de paredes sin cemento como lo es Machu Picchu, un lenguaje unificador que posteriormente llamarían quechua, una red vial de caminos y un predominio en los pueblos originarios de la zona norte de Chile. La existencia de estas tres civilizaciones resultó significativa para las siguientes generaciones, ya que con esto surgieron jerarquías sociales, formas de construcción, de cultivo y cultural.